Esta es la introducción a un modelo Logit utilizando las variables domain. Primero que nada, hablaremos un poco de estas variables. Estas variables son indicadoras creadas para representar un atributo con dos o más categorías diferentes. Las dummies dividen datos en categorías mutuamente excluyentes. En nuestro caso será el de hombre y mujer, donde veremos quién tiene mayor poder de compra en refrescos. Como ya mencionamos, estas deben tener dos características. Deben ser mutuamente excluyentes, lo que significa que ningún individuo puede ser clasificado en más de una categoría. No puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. Y exhaustivas. Todos los individuos de la población bajo estudio son clasificables en alguna de las categorías. Significa que no puede haber ningún individuo que no esté integrado en alguna categoría. Estas son variables cualitativas y tienen algunas características en cómo se deben aplicar. En el análisis de regresión lineal clásico es frecuente que las variables cualitativas aparezcan dentro de la lista de regresores. Para que se pueda realizar cálculos numéricos con ellas, debemos convertir a variables binarias o dummy, lo que significa que deben estar entre valores de 1 y 0. Ahora comenzaremos con el modelo. El trabajo presente fue tomado del libro de Gujarati de econometría. Y bueno, tomamos una base de datos que consiste en 20 variables. Y en este caso, bueno, la configuramos a que fueran las ventas de jarritos, de Coca-Cola, de Pepsi y el gasto en refrescos y obviamente el género en el que intentamos probar qué género llegaba a consumir más. Bueno, en este caso solamente se hace lo típico, se sube la base de datos a R y bueno, aquí como podemos ver son las 20 observaciones y bueno, con el ejemplo que comentamos, eh, quisimos empezar con un poco de estadística. En este caso aplicamos el comando de estadística descriptiva y con summary, bueno, nada más quisimos ver cómo manejaba la base de datos, si representaba alguna variante importante o si teníamos algún problema. Y debido a que los datos pues no fueron, digamos, copiados tal cual, tuvimos un problemita por la cuestión de que se presentaban cantidades mayores a uno. Y bueno, ahorita como podemos ver un poco, empezaremos a correr el código y aquí lo vemos, nuestras mínimas en el caso de jarritos, en Coca-Cola y Pepsi. Bueno, Coca-Cola tiene la mayor debido a que las cantidades que presentaba el ejemplo eran mayores en comparación a estos dos. También no tiene demasiada relevancia, simplemente quisimos ver si teníamos alguna variable importante o si podemos sacar alguna variable que fuera dependiente o independiente. En este caso, nosotros nos enfocamos mucho en el gasto de refrescos porque esta sería la variable en la que nos basaríamos para empezar a hacer los análisis y tomamos la variable de Coca-Cola para que nos ayudara a manejar la información de una manera más precisa. Y bueno, con los datos que pudimos obtener, que vimos que no presentaban alguna relevancia, seguimos manejando los mínimos cuadrados ordinarios que ya habíamos visto anteriormente. Aplicando la fórmula, podemos ver que igual no se presenta eh, mayor relevancia en estos datos. Simplemente pues nos marca las variables importantes, la varianza, la covarianza y algunas variables importantes en la ejecución de los datos. Sin embargo, pues no consideramos
interesante que fuera analizado porque no, no presentaba absolutamente ninguna información. Después tenemos el caso de la, la regresión lineal. En este caso, pues bueno, hablamos de todo el modelo en general. Igualmente se presentan valores negativos en lo que respecta a particularmente todas las variables. Las variables son mayores a 1 en muchos casos. Los efectos igualmente no tienen algún interés en particular. El modelo en sí consideramos que es un poco malo porque nos está dando datos que no están dentro del rango. Posteriormente lo que se intentó hacer fue una tabla nueva, pero por cuestiones del programa no quiso cargar algunos paquetes, entonces únicamente recurrimos a las fórmulas. Primero se graduaron como clases y a partir de ahí nos fuimos analizando la variable de venta de refrescos. Posteriormente tuvimos unos problemas al momento de identificar las DOMI, por lo que tuvimos que tomar los ejemplos que venían en el libro, igualmente de Gujarati, página 192, no mal recuerdo. Y bueno, aquí ya empezamos como a calibrar un poquito. Hicimos un diagrama de qué tan dispersos se encontraban esos datos respecto a las variables, que bueno, en este caso las cambiamos porque íbamos a hacer un análisis de variable dependiente y la independiente. La independiente pues sería el gasto en refrescos como veníamos manejando, y la Coca-Cola sería la variable dependiente. Para este caso intentamos hacer una clasificación de hombres y mujeres y pues tomamos a la mujer como 1 y a los hombres como 0. Aquí con un poco de estadística descriptiva empezamos a ver que nuestros datos estaban un poco por encima de lo requerido, y bueno, aquí empezamos como a dudar si el modelo estaba bien y quisimos nuevamente aplicar los códigos de estadística descriptiva, en donde bueno, pudimos ver no pudimos ver mayores cambios. Era lo mismo, eran variables que en el caso de la media, de la mediana y de las máximas, pues se encontraban por encima de 1. Entonces tuvimos que empezar a usar una regresión lineal por igual métodos, por mínimos cuadrados ordinarios, perdón, y pues no nos dirigimos específicamente a una variable. Decidimos manejarla por toda la base de datos para ver si teníamos alguna información relevante o algo así, pero la verdad no se presentó como alguna variable importante, y si se presentaba pues eran datos que estaban por encima de lo requerido. Por ejemplo, en los coeficientes teníamos más de 2000. Este, por ejemplo, tenía menos de 8.32. Y bueno, aquí quisimos empezar a manejar un poco más. Queríamos poner alguna variable destacable o alguna información que nos pudiera servir para el análisis, pero pues la mayoría de los datos se encontraban en números negativos o eran datos que excedían, como ya les he mencionado, eran datos que se excedían del 1 y al hacer una gráfica con todo lo que nos salió, pues la gráfica estaba completamente dispersa y en algunas ocasiones presentaba sesgos de información. Entonces decidimos empezar a cambiar la base de datos y nos especificamos nuevamente en los mínimos cuadrados ordinarios, igual de toda la base, y
comenzamos a manejar una fórmula que al correr pues nos dio estas cantidades. Igualmente no cambiaba demasiado, simplemente eran datos que estaban por encima de lo debido. Y aquí comenzamos a tener dudas porque realmente no sabíamos si estábamos manejando bien los datos o quizá presentaban alguna información incorrecta. Entonces comenzamos a aplicar el modelo Project Logic. En este caso Predict, pues empezamos a manejarlo con el código de Predict bajo MKO para una predicción. Posteriormente se aplica el código de Predict y en este paréntesis se agrega la variable que se quiera utilizar o la base de datos como fue en nuestro caso. Y aquí empezamos a manejar la etiqueta de type y al correrla aquí al correr todo el código ya formulábamos la base de y bueno, se aplica nuevamente el código de summary y ahora pidiendo que nos abra la pestaña de predict-mko y bueno, aquí nos presenta la mínima que es de 9.75.5. El primer cuartil está en el 1174.5, la mediana es de 1505 y tenemos una máxima de 1602, con lo cual, bueno, aquí comenzamos a pensar si realmente habíamos aplicado bien los datos o, eh, bueno, en este caso nosotros recortamos la información porque no queríamos exceder las variables, que igual ya vimos que no fue lo ideal porque el modelo aquí como que presentó algunos problemas, principalmente del sesgo de información. Y intentando poner nuevamente el modelo de Probit y Logit. El modelo de Probit consiste en un código en donde se pone el código de Probit y aquí puede variar sobre lo que quiera analizar. En este caso yo voy a usar el archivo de refresco que estuvimos usando hace unos momentos y aquí al correrlo, bueno, ya nos da como una tablita de datos donde se presenta la información. Para esto vamos a abrir nuevamente el comando de summary y pedimos que nos abra el archivo de Probit. Aquí lo corremos y aquí están los datos nuevamente. Este cuadrito pues nos empieza a decir qué tanta información está incorrecta, qué tan correcta está. Aquí nosotros presentamos 19 grados de libertad. Aquí los datos son, en el caso del gasto de refrescos, suelen ser variables mayores a 1. No presenta información concisa sobre el problema que intentamos resolver. Y bueno, intentamos hacer el siguiente modelo, que es el de el Project y Lobit, pero
desafortunadamente el programa de RStudio que se maneja en Mac pues presentó algunos problemas al descargar nuevamente los paquetes, por lo cual era un poco complicado hacer la otra prueba debido a que si no, bueno, yo no podía completar el Probit si no tenía Logit. Entonces teníamos que solucionar el problema, pero pues la computadora no sé por qué no quiso descargar el programa, digo, el paquete, perdón. Entonces solamente nos quedamos con intentar analizar el Profit, que como vimos, pues realmente no, mm, es información un poco incompleta. Ya ahorita lo veremos en el trabajo escrito, que creo que es un poco más comprensible que aquí. Pero bueno, intentamos hacer una predicción de Probit. Para esto, bueno, se utiliza el mismo comando, Probit igual a una predicción. En este caso se pone predict, pre, pro, predict Probit, perdón. Y de aquí empezamos a poner nuevamente las etiquetas Probit y pro, pro, Probit. Y aquí vamos a especificar de dónde vamos a obtener las variables a analizar. Aquí nuevamente abrimos Summary para que nos abra el comando Probit, que es el de aquí arriba. Lo seleccionamos y lo corremos. Aquí está nuestra mínima, igual 9.75, el primer cuartil, la mediana, la máxima, en donde, bueno, ya analizando bien conforme a lo visto también en el trabajo escrito, bueno, realmente presenta un sesgo de información, quizá porque no agregamos todas las variables que estaban pidiendo, que eran 30, nosotros ocupamos 20. Y aquí, bueno, intenté probar el Logit, pero como les comentaba, el modelo Logit no, no era aplicado aquí en Mac, porque resulta que el programa no estaba como disponible para descargar los paquetes y tienden a ser archivos un poco pesados. Pero pues respecto a nuestro análisis final, podemos decir que sería recomendable como meter las demás variables para ver si este modelo puede reaccionar de otra manera y poder hacer nuestro análisis, aunque pues resulta un poco confuso a la hora de decidir cuál va a ser la variable dependiente y cuál la independiente, porque cuando empezábamos a analizar los datos, en cierto momento nos perdimos de hacia dónde queríamos ir y terminamos haciendo un análisis que creo que no correspondía a nuestro objetivo principal.